En buena cuenta vamos a resolver o a profundizar un poco en la guía práctica. Ya voy a compartir la práctica número 5, que era un tema que faltaba un poco desarrollar y habíamos dicho que podíamos realizarlo ahora en esta sesión adicional. A ver. Muy bien. Acá tenemos la sesión, perdón, la práctica número 5 de la semana 5 y nos hablaba principalmente de planificar un régimen alimentario usando o empleando, ¿sí?, las equivalencias. Recuerdan que habíamos observado y desarrollado la parte teórica ese mismo día, de la semana número 5, todo lo que correspondía a la lista de intercambios de alimentos, principalmente. Entonces, haciendo un breve repaso, rápidamente, ¿sí? Recordemos que existen dos guías o dos referencias, tanto la de la ADA como la del Senan INS. Esta lista de intercambio que ustedes ven acá es la lista que pertenece o ha desarrollado para efectos del ámbito nacional el INS y el Senan. Entonces ustedes la tienen como anexo, yo la voy a mostrar ahora en mi pantalla. Un momento. Listo, es esta. Bien, es esta. Esta es la guía de intercambio de alimentos, INS, Senan. Bien, que a diferencia de la ADA tiene unas proporciones y unas estimaciones distintas. Entonces, si vamos directamente a la estimación de la unidad de intercambio o a este intercambiable o intercambios que le dicen, esa es la aproximación. Cereales, tubérculos y menestras, aproximadamente 135 kilocalorías por porción de intercambio. ¿Sí? Esta es la distribución, la habíamos visto en clase también, tanto de cereales, verduras, frutas, lácteos, carnes, azúcares, derivados y grasas. Si avanzamos un poco hacia el primer grupo, en el grupo de los cereales, tubérculos y menestras, se encuentra esta distribución. 1 gramo de lípidos, 5 gramos de proteínas y 25 gramos de carbohidratos para dar un total de 135 kilocalorías. ¿Eso por qué es? Porque se estima una porción de intercambios. Bien, ahora, ¿para qué nos dan esta tabla y esta referencia? Porque todos los valores que hay acá equivalen a esta porción de intercambio que nos dictamina o menciona el INS. Es decir, 118, 118 gramos de arroz cocido equivalen a esto. Una forma también de demostrar estos 118 es a través de medidas caseras. Acá nos hablan de 7 cucharadas llenas aproximadamente. Bien, entonces, todas son equivalencias, esas son unidades de equivalencia o intercambio, ¿sí? Por ejemplo, si queremos dar una unidad de intercambio en cereales, tubérculos y menestras, podemos escoger quinoa cocida, equivalente 157 gramos o equivalente a 8 cucharadas llenas o 3 cuartos de taza de la quinoa cocida. Entonces, de esta forma, como vimos en la clase teórica presencial, desarrollamos pues tanto la parte de tubérculos, legumbres, perdón, tubérculos, cereales y menestras, verduras, frutas y demás, cada uno con un valor en particular. Bien, ahora, volviendo un poco a nuestra diapositiva. Bien, hay que considerar, sí, que existen dos tablas para efecto del curso. Vamos a mencionar dos tipos de tablas o referencias. Una que desarrolló y publicó la ADA, que es la Asociación, en este caso, Americana de Diabetes, que vamos a ver un poco más adelante, y otra es la del Senan INS. Distintas, sí, pero con una idea similar. ¿Ya? Entonces, habíamos observado también en clase los conceptos de porción, de ración, que uno se utilizaba, la porción se empleaba principalmente para una estimación de intercambio, ¿no?, empleado usualmente en ámbitos de salud, y la ración, ¿no?, casi siempre estaba vinculada a servicios de alimentación colectiva, por eso hablaban de acá útil
en la línea del SAC, ¿no? Obviamente una porción puede diferir mucho una ración porque esta ración es estimada en una preparación bastante grande, ¿no? Usualmente para este tipo de ración se emplea la tabla de dosificación de alimentos para servicios de alimentación colectiva, que también ustedes la tienen, se las he facilitado. Y para las porciones también tenemos tanto la guía de la ADA como la guía de INS-SENA. Tienen valores distintos. Bien, entonces, si avanzamos un poco, esta es la lista o la guía de intercambios de ADA. Estas son las proporciones que ellos manejan. Son distintas a la de la INS-SENA. En este caso, en una unidad intercambiable o un intercambio de almidón, ellos consideran la distribución de 15 chovos, 0 a 3 proteínas y 0 a 1 gramo de grasas. En total, 80 kilocalorías. En el caso del INS-SENA es distinto. Frutas, netamente 15 gramos de chovos y 60 kilocalorías. Entonces, sucesivamente vamos a encontrar comparaciones con la tabla o equivalencias con la tabla del INS-SENAN, pero cada fuente maneja una proporción distinta, ¿correcto? Ahora, si avanzamos un poco, esto respecto a la ADA es el intercambio, son la referencia de intercambio en cuanto a carbohidratos 15, proteínas 7 y grasas 5. Estos son los intercambiables o el intercambio, la unidad de intercambio para ADA, ¿no? Entonces, en este caso, ADA, recordemos que en el grupo de almidones nos decía, como vimos arriba, nos decía valores de 15 chovos, 0,3 proteínas, 0,1 gramos de grasa. Vamos a ahondar en la fuente según ADA y nos hablan de esta referencia en cuanto a medidas caseras. Esa es una adaptación que hemos hecho a nivel nacional a medidas caseras, pero teniendo en cuenta la fuente de la ADA, ¿correcto? ADA, porque esos valores de acá son de ADA. Muy bien. Entonces, sucesivamente, como vemos acá, se mantienen los valores, ¿sí? 15 gramos de chovo, 0,3 proteínas, 0 lípidos. Esas son las referencias en medidas caseras o en pesos. Acá vemos medidas usualmente en cuanto a una porción, ¿no? Acá vemos una tajada de pan de molde, media taza de lenteja, un tercio de taza de arroz cocido, etc. Bien. Entonces, sucesivamente, esta adaptación que vemos acá en estas tablas es en base a ADA, ¿no? Porque acá, obviamente, en frutas dicen 15 gramos de chovos, 60 kilocalorías, claro, 15 por 4, 60. Y todos estos valores, aproximadamente tanto en gramos como en medidas caseras o en unidades, tienen el valor que presenta acá en este punto. Bien, entonces, si avanzamos un poco, ya lo hemos visto, y vamos directamente a este caso, ¿sí? Este caso lo habíamos visto en clase también. Es el caso de Carla, que es 31 años, arquitecta, llega con un peso de 57 kilos, que vemos acá, y el requerimiento energético total de Carla es 1800 kilocalorías. Bien. Calcular el requerimiento de macronutrientes para escribir dieta según ADA. Ojo, ¿qué dice acá? Según ADA. Bien, entonces vamos a ver cómo resulta. Primer punto. Acá nos da la distribución. Valor calórico total, 1800, ya hemos visto. Distribución promedio es la que tenemos acá, 60 carbohidratos, 15 proteínas, 25 grasas. Puede variar, sí, ligeramente, puede variar. Valor calórico, lo sacamos obviamente, 60% de este valor me da 1080. 15% de este valor me da 270. Y posteriormente, para la cantidad en gramos, yo voy a hacer la división de acuerdo al valor. 270 entre 4, perdón, entre 4 me va a dar esto, entre 9 me da este valor, y así sucesivamente. Entonces, posterior, en la diapositiva posterior, acá vemos que, y recordamos que un intercambio según ADA, nuevamente ADA, equivale a 15 gramos de proteína, perdón, de carbohidratos, 7 de proteínas y 5 de grasa. Ese es el valor de cada intercambio. Y en base a ello, habíamos determinado en la diapositiva anterior que Carla tenía este requerimiento, tanto de chovos, de proteínas y lípidos. Entonces pasamos y colocamos lo mismo, y ahora vamos a ver cuántas unidades o cuántos intercambios equivalen. Porque si cada intercambio de chovos según ADA equivale a 15 gramos, y Carla requiere 270, quiere decir que dividimos 270 entre 15,
y nos da un valor de 18. ¿18 qué? Intercambios, unidades intercambiables. Entonces, de esa forma sucesivamente, como vimos en clase, colocábamos las unidades de intercambio que se requerían. Ahora, continuando en nada, habíamos dicho que requiere 18 intercambios de carbohidratos. Quiere decir que esa cantidad de CHOs que yo estoy viendo acá, voy a poder distribuirla entre almidones, frutas, verduras cocidas y lácteos. Ahora, la distribución no es única, por eso no hay una única respuesta, no hay una respuesta totalmente uniforme o correcta, sino que pueden haber adaptaciones de acuerdo al paciente, a su patología, a su contexto y demás. Para este caso, consideraron 3 frutas, 3 unidades intercambiables de fruta, 2 de verdura cocida, 2 de lácteos y el resto, obviamente 11, fueron de almidones. Tal vez yo pude considerar acá 9 almidones, 5 frutas, 2 verduras cocidas y 2 lácteos. Igual, eso me daba, perdón, ahí no, ahí me pasé un poquito, a ver, 9, 5, sí. Ya, ahí me daba 18, correcto, me da 18. Bien, entonces la distribución depende de acuerdo a los principios, obviamente, de alimentación y nutrición que debe ser, en ese caso, armoniosa y equilibrada. Bien, ahora, calcular los requerimientos, los intercambios de proteína. Recordemos que un intercambio de proteína equivale a 7 gramos, según ADA. Ojo, estamos en un ADA. Si en este caso Carla requería 67.5 y cada intercambio vale 7, hacemos regla de 3 y nos da un valor de 9,6 intercambios de proteína. ¿Cómo yo calculo esto? Porque ya consumí 2 porciones de lácteos. Ojo, atrás tengo 2 porciones de lácteos. Ya tengo 2 porciones. ¿Cuánto equivalen las porciones de lácteos? Vamos a revisar acá. Lácteos, lácteos, lácteos. Acá tenemos lácteos. Si es entero o descremado, aproximadamente el valor de proteínas no varía. Por eso que tenemos 8 gramos de proteína por cada uno de ellos. Muy bien. Ese es para lácteos. Entonces volvemos a nuestro ejemplo. Está ahí. Acá. ¿Listo? No. Líquidos. Perdón, un segundo. Se ha cambiado. Listo, acá está. Entonces, acá en este punto ya teníamos 2 porciones de lácteos, que también nos brindan 8 gramos de proteína. Prácticamente es, en este caso, como estos lácteos son considerados como aporte de carbohidratos, pero también de proteínas, prácticamente suman 2 intercambios de proteínas. Nos quedarían 7. Nos quedarían 7 de esos 9, perdón, 7.6 de esos 9.6. ¿Por qué? Porque hemos restado acá 2 de los lácteos. Entonces, esos 7.6 van a partir de 7 porciones de carne, alimentos cárnicos. Muy bien, y finalmente hacemos la adecuación de grasa. Ya habíamos mencionado, en el caso con el punto de la clase teórica, que un intercambio de grasa equivale a 5 gramos de grasa. Entonces, si esta persona requiere 50 gramos de grasa en el día, quiere decir que requiere al final 10 intercambios de grasa, porque 50 entre 5. Esos 10 intercambios de grasa también ya tienen una distribución. ¿Por qué? Porque he escogido 2 lácteos con grasa. Entonces, de los 10, le resto 2, me quedan 8. Pero ¿qué más? También en ese punto logré escoger una porción de carne grasa y 6 porciones de carne magra. ¿Por qué? Porque anteriormente me correspondían 7 de carnes. Y para ese punto escogí 6 de carne magra y una de carne grasa. Lo que al total me dio aproximadamente 3.4 intercambios de grasa. Es decir, 3.4 por 5. Entonces, me quedaban 8 intercambios. Y acá le resté 3.4. Porque ya los tengo, ya he considerado ese aporte en la grasa por parte de las carnes. Entonces, ahora tengo un total de 4,6 intercambios de grasa, o intercambiables de grasa. Este es el valor que yo voy a aportar directamente de aceites y oleaginosas, bien, netamente de grasa. Bien, entonces acá en este punto que vemos, el plan del día, hay una distribución tanto del desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde, cena, con un valor estimado, obviamente puede variar, pero acá colocan la cantidad total, ¿no? ¿Cuántos intercambiables de almidones? 11, de frutas 3, de verduras cocidas 2, lácteo 2, carnes 7 y grasas 4.6. Entonces, en base a eso es que adecuábamos
cuántas unidades, cuántos intercambios, unidades de intercambio podían haber en cada comida, obviamente teniendo en cuenta el peso, ¿no? 25% en el desayuno, a casi 5%, pues posiblemente acá puede incluir una fruta y, y un lácteo, ¿no? Difícilmente. Son 90 kilocalorías, posiblemente sea solo una fruta, ¿no? Un valor muy bajo, ¿no? Aunque puede sumar más, una fruta y un almidón puede ser. ¿Bien? Entonces, acá lo estimamos de acuerdo a la cantidad que tenemos en cada comida. Bien, luego, cuando hay la asignación de intercambio por grupos, obviamente acá, en este caso, ese es el desayuno, ¿no? Ese es el desayuno. En el desayuno tenemos, habíamos dicho, un intercambio de lácteo entero, lo que corresponde, un intercambio de fruta, recordemos que la equivalencia de fruta según ADA es 15 gramos de CHOS, 60 kilocalorías, un intercambio de azúcar, 15 gramos de CHOS, 60 kilocalorías, un intercambio de alimento graso, en este caso era una oleaginosa, 5 gramos de grasa, 45 kilocalorías. Finalmente, la distribución da 455 kilocalorías en el desayuno, lo que corresponde o se acerca mucho al valor de acá, 450. ¿No? Recordemos que es complicado llegar al 100%, a veces el valor estimado va entre 90 y 110%. Eso lo hemos visto. Acá se hace la distribución, obviamente, por energía, por unidad de intercambio, que quiere decir que si escogí un lácteo entero para el desayuno, coloco el valor, cuántas unidades intercambiables o intercambios, la energía que esto tiene, y finalmente tengo que adecuarlo a lo estimado en cada una de las 5 comidas para este caso. Bien, este es un detalle mayor en la programación de alimentos. Acá ya se detalla no solamente en unidades intercambiables o intercambios, sino también en el contenido, la medida casera o las unidades de cada alimento. Frutas, una unidad intercambiable, eso equivale a una taza y media de fresas, un aporte de CHOS. ¿Correcto? Un aporte de CHOS, un intercambio de CHOS según ADA. Bien. Lácteos. Y acá lácteos, una taza de leche entera no solamente da en CHOS, sino también, recuerden por favor que da en proteínas y también en grasas. Entonces, era un aporte en cada uno de ellos. Carnes, uno de proteína. Grasas, un tercio de palta, uno de grasas. Bien. Y así sucesivamente en ese punto. Bien, y ahora, siguiéndonos a la parte específica del INS-SENAN, es decir, en el ámbito nacional, y para lo cual nosotros vamos a emplear casi siempre esta guía de referencia, ¿sí? El INS-SENAN, como había mostrado yo en ese tal auxiliar de intercambio de alimentos INS-SENAN, tiene valores distintos para cada grupo. Acá ya muestran que un cereal tubérculo leguminosa tiene un valor de 135 kilocalorías con esta distribución. Entonces, cada unidad intercambiable o intercambio según SENAN para cereales vale esto. Y la tabla, que la he mostrado al inicio, nos da esta equivalencia. ¿Esa equivalencia qué quiere decir? Que este valor lo voy a encontrar en cualquiera de estas proporciones, ya sea peso en gramos o como medida casera, que va a dar siempre este tipo de intercambio. Bien. Muy bien, vamos a avanzar porque esto lo hemos visto en la tabla, ya lo conocemos. Y vamos directamente a la parte práctica. Ya vamos a la práctica. A ver. Entonces, vamos a la práctica porque esto lo hemos visto en la parte teórica ese día. Para esto, muy bien, esa es nuestra práctica, ¿sí? ¿Me ven todos? ¿Se puede ver? ¿Me indican, por favor? ¿Me indican? ¿Sí se ve? ¿No se ve? Sí, listo, gracias. Bien, esta es la práctica. Obviamente vamos a planificar el régimen alimentario de una persona. Y para ese punto, ojo, que nos dicen, pueden emplear o van a realizar el plan dietético empleando la lista de intercambio de alimentos peruanos. Ojo, ¿qué quiere decir? No usaré ADA, usaré la lista de intercambios para estos casos de INS-SENAN que lo tienen como anexo en su aula virtual. Entonces, acá como referencia también me brindan la lista de intercambio ADA, que la hemos visto en la PPT, acá la lista de intercambio SENAN, que también la tienen ustedes, y acá
me dan, según Senan, un número estimado de proporciones o de porciones de intercambio según grupo de edad. ¿Eso qué quiere decir? Que según cada grupo etario específico va a haber una estimación del consumo calórico y aparte de ello, va a haber un tema de estimación de porciones. Quiere decir, si acá, puede ser zoom, si acá en este caso ustedes ven la tercera columna, la cuarta columna, estoy poniendo el mouse acá, dice 9 a 11 años, estimación 1650 kilocalorías aproximadamente. Entonces, para este perfil, que es una aproximación de 1650, hay esta distribución que vemos acá. 6 a 7 grupos de cereales, 2 grupos de verduras, 3 grupos de azúcares, 2 a 3 grupos de grasas. Estos son en unidades de intercambio o intercambiables. Ahora, ¿esa es una aproximación? Sí, porque obviamente es un cálculo muy genérico, ¿no? Lo mismo sucede con el caso de los adultos, ¿no? Adultos 18 a 59 años que tienen esta aproximación de kilocalorías, 2300, y esta distribución de unidades intercambiables. Bien, entonces vamos con la metodología que la habíamos visto un poco al inicio de la clase pasada, ¿cierto? Primero, diseñar la distribución porcentual, valor calórico total, distribución de macro y componentes de la dieta. Anexo 1. Vamos con el anexo 1. Anexo 1 está acá. Listo. ¿Qué sucede? Acá, para este caso, este es un ejemplo que vamos a ver, ¿sí? Nos están dando aproximadamente una distribución en este punto o un valor total de energía de 2200. No sabemos si la persona tiene alguna patología, dónde se encuentra. Tenemos este caso. Entonces, para eso debemos distribuirlo en 3 comidas, como nos plantea. Usualmente la distribución puede ser así. Desayuno 25, almuerzo 45, cena 30. ¿Puedo modificarlo? Sí, porque no hay un valor exacto, fijo, ¿no? Tiene que ser también de acuerdo al itinerario o al régimen de la persona. Bien, entonces lo distribuyo de esta forma. Y obviamente, en base a esto, ¿qué hago? Hago el cálculo, ¿no? 25% de 2200 kilocalorías será 550. Bien, y así sucesivamente en las 3 comidas. Hasta ahí estamos bien. Pero posteriormente me piden una distribución tanto de carbohidratos, proteínas y lípidos en cada una de las comidas. Para ello, yo elaboro y considero una distribución, obviamente teniendo en cuenta las grasas, 30%, carbohidratos 57.8 y proteínas 12.2. Entonces, para esto, obviamente debo calcular cuánto es el 57.8% de 2200 en kilocalorías y vamos a ver, me da aproximadamente, 57.8% de 2200 kilocalorías me da 1272 kilocalorías. Pero eso no anoto, sino que me piden los gramos, porque estoy en carbohidratos. Quiere decir que lo divido entre 4. ¿Cuánto me daría eso entre 4? Me daría 318. Cuadra, aquí está, 318. Entonces, de esta forma, yo calculo y estimo no solamente las calorías, sino también la distribución. Ahora, ya tengo acá la cantidad de gramos de cada uno en el día, tengo la distribución porcentual. ¿Cómo voy a determinar la cantidad de carbohidratos, proteínas y lípidos en cada uno del desayuno, almuerzo y cena? Por ejemplo, en el desayuno, tengo 550 kilocalorías, pero me dicen que esas 550 kilocalorías, que es mi total para el desayuno, también tengo que aplicar esta distribución. Entonces, haré lo siguiente, diré, ¿cuánto será 57.8% de 550 kilocalorías? Y el valor me da aproximadamente, un segundo, 318 kilocalorías. No me piden kilocalorías, me piden gramos de carbohidratos. Entonces, ¿qué hago? Lo divido entre 4. Valor 79.5, el mismo. Bien,
79.5. Entonces, de esta forma, yo aplico la distribución porcentual a cada una de las comidas, tanto desayuno, almuerzo y cena, teniendo como referencia mi valor de calórico total de cada comida. ¿Bien? Muy bien, ese es el punto 1 y ahora el punto 2. Un momento, ¿dónde está? Acá. Dice, asignar los intercambios en la dieta en función de la situación fisiológica y o patológica del paciente, así como su historia médica. Como acá en este caso no lo brindan, no lo tenemos totalmente, ¿sí? Hacemos esta estimación. ¿Qué sucede? ¿Por qué hago esto? Recuerdan ustedes, y para eso voy a traer la tabla acá, la tabla de guía de intercambio del CENAN y NS con la cual estamos trabajando, que esta era la distribución, ¿cierto? Que cada unidad de intercambio intercambiable de cereales tubérculos tenía este valor. Verduras, este valor. Frutas, este valor. Lácteos, de acuerdo al tipo, estos valores. Entonces, en base a ello, yo en este punto coloqué y hice una estimación, ¿ya? Para esta persona, teniendo en cuenta que obviamente debe haber un tema de armonía y igualdad con la cantidad de verduras, frutas y cereales y tubérculos. No sería viable o sería muy poco dable que coloque acá en verduras y frutas 6 y 5, porque habría demasiada cantidad y sé que esa persona no podría consumirlo. Entonces, lo que usualmente se realiza y se tiene como consigna es una mayor cantidad de cereales y luego ir disminuyendo entre lácteos, verduras y frutas. Entonces, ¿qué sucede? En la parte de cereales y tubérculos y leguminosas, ¿cuánto me indica? Cada unidad intercambiable equivale a 25 carbohidratos, un lípido, 5 proteínas, 135 kilocalorías. ¿Se cumple? Sí. 6 por 25, 150. Yo estimé 6 intercambios, correcto. ¿Cuánto me da esto? 150 chos. ¿Cuánto me da esto? 6 por 5 me da 30 gramos de proteína. 6 por 1 me da 6 gramos de grasa. El total calórico, 810. Si hago la corroboración, me voy a la tabla y coloco 135 por 6. ¿Cuánto será? 810 kilocalorías. Entonces, me da el valor de 810 kilocalorías. ¿Listo? Entonces, de esa forma, sucesivamente, para hallar en este caso principalmente carbohidratos, lo que hago es enfocarme en el punto rojo. Miren el punto rojo ustedes. ¿Sí? Rojos, color rojo. Cereales, verduras, frutas y lácteos, principalmente. Además de azúcares y derivados que también puedo considerar dentro de las oleaginosas. Entonces, miren los puntos. ¿Qué incluye carbohidratos? Principalmente cereales tubérculos, verduras, frutas, lácteos altos en grasa, ¿sí? Que ha considerado para este punto, azúcares y oleaginosas. ¿Pude yo considerar quesos altos en grasa? Sí, sí pude hacerlo. Tal vez en este caso era demasiada grasa y el paciente no la requería, ¿no? O de repente pude considerar lácteos bajos en grasa y modificaba ligeramente eso. Puede ser. Bien, entonces, para este caso se hizo esa estimación. Entonces, considera lo siguiente: 6 intercambios de cereales, 2 de verdura, 3 de fruta, 2 de de lácteos altos en grasa, 2 de azúcares y derivados y de oleaginosas. En este punto consideré 2. Ahora, las oleaginosas también puedo dejarlas, y ese es un punto importante, para el punto de cálculo de grasas, ¿no? Entonces, centrémonos ahora por el momento en esto, ¿no? A ver, un segundo. Mientras modifico esto. Listo. Ya, entonces, en este punto, seleccioné 6 de cereales, 2 de verduras, 3 de frutas, 2 de lácteos altos en grasa, que también pudieron ser lácteos bajos en grasa. Veamos qué nos dicen en base a los lácteos altos y bajos en grasa. Alto en grasa, 10 chos, 7 lípidos, 7 proteínas. Eso es un alto en grasa. Bajo en grasa, 10 chos, un lípido, 5 proteínas. ¿En qué varía principalmente? Proteínas y lípidos, ¿no? Principalmente lípidos. ¿Ya? Entonces, en base a ello es que escogí los lácteos altos en grasa. ¿Por qué? Porque seguramente el paciente requiere más aporte de lácteos en ese punto, o más grasa proveniente de ello. No lo sabemos porque estamos haciendo un ejemplo, ¿correcto? Entonces, 2 de verduras, 3 de frutas, 2 de lácteos altos en grasa, y acá 2 de azúcares y derivados. Con esto inicio la parte de carbohidratos. Entonces, calculo. Si el lácteo alto en grasa me brinda 130 kilocalorías, 10 de chos, 7 proteínas,
7 de lípidos. Entonces, si son 2, serán 2 por 10, 20, 2 por 7, 14, y 2 por 7 también dará, en este caso, 14, ¿correcto? Finalmente, cada uno da 130 kilocalorías y por 2 me da 260. Así hago la estimación, ¿bien? Pero para este punto yo ya tengo una cantidad de carbohidratos estimado, porque acá, hasta este momento, ¿cierto? Hasta acá, hasta este momento, hasta que he calculado cereales, verduras, frutas, lácteos y azúcares, los que están en rojo, tengo aproximadamente, vamos a hacer la suma, 150 más 10 más 39 más 20 más 12, tengo 231 gramos de carbohidratos. ¿Cuánto es mi total? A ver, un segundo, creo que he sumado de más, ¿no? Un segundo, vamos a hacerlo de nuevo. 150 más 10 más 39 más 20 más 12. Ya, 261 gramos hasta ese momento. Hasta ese momento. Es lo que yo tengo. ¿Cuánto es lo que me indica mi distribución? ¿O cuánto es lo que me indica mi requerimiento? Mi requerimiento en este caso me indica que de CHOS debo tener al final del día el total 318. Me falta, ¿cierto? Me falta como 80 aproximadamente. ¿Ya? Exactamente me faltan 87, ¿no? Aproximadamente. Entonces ya voy adecuando, ya tengo una idea de que me falta acá. Paso al siguiente grupo, proteínas. ¿Ya? Pero para esto yo ya escogí y ya tuve, acá en esta elección de primero de CHOS, ya tuve alimentos que tienen proteínas. Entonces debo contarlos también, porque sabemos que la distribución, en este caso de verduras, frutas y cereales, también contienen proteínas. Entonces ya tengo valores de 30, 2, 3 y 14 y 0. ¿Cuánto me da hasta ahí? Sumemos. 30 más 2 más 3 más 14. Me da 49. Me da 49. Entonces, en este caso, para considerar la parte de los alimentos cárnicos, puedo sumar este punto de la carne baja en grasa. Acá consideraron 2 unidades de intercambio, quiere decir 2 por 11, cada uno vale 11 gramos de proteína. Entonces le sumo 22. Me da 71 hasta ese momento, 71. Ojo, ya tenemos valores preliminares. Acá ya hay 71. Y por último, las grasas también debemos sumar lo que aportan, ¿no? Todos los tipos de alimentos. Debemos de sumar 6, acá, toda la columna de grasas, 6 más 14 más 2, me da un total de 25. Pero ahí en 25 me falta, porque tengo que agregar el tema de aceites y oleaginosas, que son las fuentes de grasa. Entonces, para este caso, consideran, para tener una adecuación de grasa, porque el objetivo es ese, estar al 100% en grasa, consideran aumentar 3 de aceites y 2 de oleaginosas. Entonces ya cambia la fórmula. ¿Por qué? Porque con eso, con esas 3 unidades de intercambio de aceite y 2 de oleaginosa, ya llego, acá somos 50, ya llego a 75. Pero al mismo tiempo eso va a modificar lo de proteínas y carbohidratos. ¿Qué quiere decir? Que acá, en aceites, no va a haber modificación, pero en oleaginosas sí, porque voy a sumar 8 gramos a CHOS y 8 proteínas. Entonces, de mi valor de 231, acá tenía 231, le sumo 8, me da 239. Mi valor que tenía acá de 71, en la columna de proteínas, le sumo 8, porque la oleaginosa me sumó y me da 79. Al final, este es mi valor total en gramos de toda la dieta. 279, 79, 75 y un total de 1925 kilocalorías. ¿Qué sucede? Si yo lo comparo con la referencia para hacer la adecuación, voy a ver que no cuadra. ¿Ya? ¿Por qué? No es que esté mal, es porque el objetivo o la patología o el entorno de esa persona puede ser diferente. Entonces, requerimiento, 2200. Mi requerimiento. ¿Cuánto está aportando esa dieta? 1925. Prácticamente no estoy llegando, no tengo una adecuación del 87.5. Siguiente, en gramos de grasa. 75 gramos de grasa consumo. ¿Cuántas me piden? 74. Estoy llegando en grasa. Proteínas, 79 gramos ingeridos. ¿Cuánto requiere? 67. Estoy excediendo. Tengo un 117%. Dieta hiperproteica, posiblemente. Y acá lo más llamativo, carbohidratos. ¿Cuánto es el requerimiento? 318.
¿Cuánto estoy consumiendo? 239. Entonces, al parecer, esta es una dieta para pacientes con sobrepeso, obesidad posiblemente, porque es hipocalórica y sobre todo es en este caso, en cuanto a la grasa es normal, pero en contenido de carbohidratos, ¿sí? Es bajo, 75%. 75, entonces no llega ni siquiera al 90, que es el mínimo de adecuación. Entonces por ahí podemos guiarnos aproximadamente. Ahora, repito, yo no sé el contexto, la historia de esta persona, únicamente lo que me dan es esto, ¿no? Me dan esto. Seguramente la persona de repente tal vez puede tener un tema de sobrepeso, obesidad, algún tema de dislipidemias, posiblemente, no lo sé, no creo, porque están los lácteos altos en grasa, no debería haber esto. Entonces, habría que ver de fondo cuál es la patología o el estado de la persona, ¿no? Entonces, por eso cada contexto, cada persona es distinta para asignarlo. ¿Bien? Muy bien, entonces ahí está la distribución. Acá obviamente está en un déficit, ¿no? Acá está mal, debería estar en 90 al menos, pero hay un motivo para ello. Acá está mucho menos y acá sobrepasa. Bien. Vamos al punto número 3. Distribuir los intercambios entre la distinta toma del día acorde con las pautas dietéticas establecidas por cada anexo. Anexo número 3. Vamos al anexo 3. Dice lo siguiente. Dice, distribuir los intercambios entre las distintas tomas del día acorde con las pautas dietéticas. ¿Qué quiere decir? Acá, en cada columna, dividida en dos, vamos a tener las 3 comidas, desayuno, almuerzo y cena. Entonces, yo sé la cantidad exacta de cuántas unidades de intercambio intercambiables van a haber de cereales, porque arriba lo determiné. Tenía yo 6, ¿cierto? Entonces, yo tengo que distribuir esas seis entre las 3 comidas. Obviamente siguiendo el principio de armonía, equilibrio, pero también respetando y cuadrando aproximadamente esto, la distribución calórica. Tengo 25% o 550 kilocalorías en ese momento. Bien, entonces para ese punto es que yo hago ese tipo de cuadro. Por ejemplo, yo hice esa distribución así, de esta forma, ¿no? Coloqué así. Cereales. Coloqué acá una unidad o un intercambiable de cereales en el desayuno. Ojo, desayuno. Uno de fruta, uno de lácteo en grasa, uno de azúcares y derivados, uno de oleaginosas. Entonces, sabemos el valor calórico de cada uno. ¿Por qué? Porque lo tenemos acá en la tabla, ¿no? Lácteos altos en grasa, por ejemplo. 130 kilocalorías. ¿Ok? Frutas, 55. Cereales, 135. Azúcares, 20. Entonces, coloco y al final voy a tener una estimación. ¿Cuánto me da cada uno? Acá en este caso, en el desayuno, según esa repartición o esa proporción que tuve, me dio 450 kilocalorías. A mí, según yo, ¿cómo lo hice? Obviamente puede variar. Ustedes pueden colocar, de acuerdo al concepto, a la percepción, pueden colocar de repente este lácteo alto en grasa, lo podrían colocar en la cena. Puede haber algún motivo, también lo pueden hacer. Bien, pero para mí, para esa adecuación que hice, salió así. 450 de, ¿cuánto me da el desayuno? 550 me deja con 100 kilocalorías menos, casi un 20%. Puede irse adecuando, ¿por qué? Porque sabemos que en calorías tenemos un déficit de 12.5% general, entonces por ahí puede ir la adecuación. Siguiente, me restan de los 6, usé 1, de los cereales tenía 6, ¿recuerdan? Acá arriba, cereales y tubérculos 6. Ya usé 1 en el desayuno, me quedan 5. Acá yo elegí poner 3.5 en el almuerzo, equivale a esa cantidad de kilocalorías. Sucesivamente, en verduras, frutas, lácteos altos en grasa, carne baja en grasa, azúcares, aceites y finalmente, calculando las calorías según la tabla que todos conocemos, me dio este volumen calórico o esta cantidad calórica total. Entonces, al final, tanto en desayuno, almuerzo y cena, me da un valor calórico de cada uno de ellos, ¿ya? Y yo voy a poder verificar cómo fue la distribución. ¿Por qué? Porque si acá en mi total, sumamos acá, vamos a hacer la suma acá, 450 más 968 más 568 me da 1926. ¿Me cuadra? ¿Sí? 1925, 1926. Me cuadra. Ahora tengo que ver cómo hice la distribución yo en cada comida. ¿Por qué? Porque si 1926 es mi 100%, ¿cuánto será 450? ¿Correcto? ¿Cuánto será 450? Entonces lo que hago es
450 por 100 entre 1926. Me da, perdón, lo hice mal. 450 por 100 entre 1926. Me da 23.3%. ¿Qué quiere decir? Que en la distribución real, no la que estaba en teoría, sino la real, la que yo estoy plasmando, casi el 24% se va en el desayuno. De esas 1926, el 24% se va ahí. Calculando aproximadamente, ¿sí? ¿Cuánto sería 938? Hago nuevamente. 938 por 100 entre 1926 me da 48%. 49%. Y por último, acá en la cena me debería dar más o menos 27%. Vamos a ver. 538 por 100 entre 1926, 27-28%. 27%. Bueno, 28%. Entonces, finalmente me da un valor de 100.1%, porque hemos redondeado algunos casos, ¿ya? Esta es la distribución que yo tengo en cada comida según lo que yo ingiero en esta distribución de equivalentes, de intercambiables. ¿Bien? Muy bien, ya hemos hecho eso. Ahora vamos al punto número 4. Distribuir los intercambios entre la distinta toma del día acorde con las pautas sintéticas establecidas para cada caso. Anexo 4 y 5. Vamos al anexo 4 y 5. Anexo 4. Recomendaciones, obviamente, en el ámbito de nutrición y alimentación saludable y en las guías para la población peruana sabemos y conocemos todos las referencias, los principios para dar un tipo de alimentación, ¿no? Eso lo manejamos desde principios de carrera. Acá en este caso, ¿qué he realizado? Hice lo siguiente. Me fijé en el desayuno. Mi desayuno estaba distribuido de esta forma, ¿no? Puse un cereal intercambiable, un intercambiable de fruta, uno de lácteo en grasa, uno de azúcar y uno de oleaginosa. Entonces, acá lo que me piden en el anexo 5 es lo siguiente. Es colocar el alimento y la cantidad, ¿correcto? Dice convertir los intercambios a cantidades de alimentos en gramos, porciones y o medidas caseras. Entonces, comenzando, acá nos dicen, vamos a comenzar el desayuno con una unidad de intercambio de cereales. Muy bien. ¿De dónde obtengo la fuente? Nuevamente, voy a la tabla, Cenan, y me voy a la parte de intercambios, perdón, a la parte de cereales. Sabemos que esa es una unidad de intercambio de cereales y estas son las equivalencias, que quiere decir que un intercambiable o un intercambio de cereales equivale a cualquiera de ellos. Arroz crudo, 38 gramos o 2 cucharadas llenas, equivalencia. Pero para efectos del desayuno, yo creo que lo más adecuado sería quinoa cocida. Entonces he colocado acá cocida, 157 gramos, o 8 cucharadas, o 3 cuartos de taza. Entonces lo que hice fue lo siguiente. Coloqué quinoa cocida, la cantidad en gramos y también la medida casera que puede emplearse. ¿Correcto? Entonces de esa forma adecué la parte de cereales, coloqué uno. ¿Qué más me ponían? En desayuno me ponían fruta, lácteos, azúcares y oleaginosas. Nuevamente, frutas, lácteos en grasa, azúcares y oleaginosas. ¿Eso de dónde lo obtuve? Lo obtuve de la tabla. ¿Por qué? Porque me fui, nuevamente, volví y dije, en fruta, me piden un intercambiable o una unidad de intercambio de fruta. Vamos a la fruta. Está acá, fruta. Puedo tomar cualquiera de ellos. Ahora, ¿cuál es la cuestión acá? La cuestión, aparte del peso y las medidas, es que, y justamente ahí viene el tema del paciente, es que debo adecuarlo a la patología, estado fisiológico, factor de injuria, actividad y sobre todo al contexto, ¿no? De repente, si tengo una persona en la costa y le pido que coma cocona, pues no va a ser tan viable, ¿no? Viceversa, si tengo una persona en zonas de la sierra, ámbito rural, por ejemplo, pedirle un consumo de manzana puede ser no tan viable. Entonces, ahí va la adecuación y yo puedo elegir entre estos. Yo para este caso, o para acá, consideré pues mandarina, queso mantecoso en lácteo de alta grasa, azúcar y nueces. Esta fue la adecuación que hice. Únicamente tomé cada alimento
a la última parte, ¿sí? A la última parte, ¿sí? Vamos a ver acá, dice, en este último punto deben previamente colocar el nombre de las preparaciones y completar los alimentos en función del peso neto, medida casera, números de intercambio de energía de la preparación por tiempo de comida. Entonces vamos a la última parte, anexo número 6, 5, 6, acá. ¿Qué sucede? Acá me piden que coloque la preparación, entonces colocaré desayuno, ¿y cómo puedo denominar a esto? Pues quinoa con queso y nueces, por ejemplo, ¿no? Como yo lo he consignado acá arriba. Pero como preparación es el desayuno. Acá tengo que desglosar y mencionar cada uno de los alimentos. Por ejemplo, escogí quinoa cocida, quinoa, ¿listo? Quinoa cocida. Entonces coloqué acá cantidad, 157 gramos. La coloqué acá, muy bien. Medida casera, me habían dicho 3/4 de taza, es la medida casera. Muy bien. ¿Cuántas proteínas tiene? Y ya esto, ¿de dónde lo obtenemos? Vamos a la tabla. Tabla. Vamos a ver quinoa. Por aquí está, quinoa cocida. ¿Sí? Y sabemos que la quinoa tiene esa distribución en la cantidad que hemos mencionado. 1 de lípidos, 25 de carbohidratos y 5 de proteínas. 1, 5, 25. Al final me da una cantidad de 135 kilocalorías aproximadamente. Esa es la resolución de la práctica. ¿Hay dudas, preguntas, por favor? ¿Me indican? ¿Dudas, preguntas? Por favor. Se han unido Nicole, Saraí, Darling, Flor, Génesis, Andrea, Alicia. ¿Todo claro? Todo claro. Ya, muy bien. Entonces, antes de culminar, ya va a haber un pequeño trabajo individual para, no para mañana ni para el martes, sino para el siguiente domingo, para que lo entreguen de forma virtual, ¿sí? En el cual ustedes van a escoger un caso cualquiera de los tres que hay. Cualquiera, ya sea el A, el B o el C, el que ustedes deseen. Obviamente las respuestas van a ser distintas porque cada uno va a adecuarlo de una forma diferente, tanto en distribución de comidas como en lista de intercambio de alimentos y demás. Entonces, pueden escoger cualquiera de los tres casos, desarrollarlo y obviamente seguir los pasos que hemos visto acá desde el anexo 1 hasta el anexo número 6. Todo lo que hemos visto ahora, ¿bien? No será muy complicado. Y yo creo que el día domingo, para que lo puedan, hasta el día domingo, para que lo puedan enviar, es un plazo prudente. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Ya, muy bien, excelente. Entonces, no les quito más horas del domingo, un día familiar, yo sé, o personal también. Y nos estamos viendo el día martes. Si hay consultas, por favor, a través del delegado Jeremy o al mensaje del aula virtual, o si no, el día martes me comentan que nos vemos en clase. ¿Correcto? Muy bien, chicos, que todos tengan un buen día y estamos en comunicación. Nos vemos el día martes.